Saludos estimados estudiantes, vamos a continuar el tema que nos faltaba para la conclusión de lo que es álgebra booleana. Ya esta parte simplemente viene a ser la aplicación que le damos a la álgebra booleana y la aplicación más importante que se le da es en circuitos lógicos en el mundo de la electrónica. Comencemos con la introducción. Los circuitos lógicos son parte aplicativa del álgebra de Boole y esos obviamente nos van a servir para la modelación de los circuitos electrónicos. En nuestro medio ambiente podemos ver que todo lo que nos rodea como los ordenadores, que es lo más importante que nos interesa para este campo de la computación, los distintos dispositivos electrónicos componen de un cierto número de circuitos para su funcionamiento y cada uno de estos se diseña utilizando las reglas del álgebra de Boole. En todo lo que es el mundo de los circuitos electrónicos vamos a ver de que existe una aplicación del álgebra de Boole en sus diferentes procesos. Otro nombre que también podemos considerar para llamar a los circuitos lógicos es el de circuitos combinacionales, que es un nombre que también se utiliza en ciertas bibliografías. Entonces comencemos a ver el siguiente gráfico que nos va a mostrar en esa parte introductoria cómo se utiliza el álgebra de Boole en la construcción de circuitos electrónicos. Lo primero que se tiene antes de la construcción de un circuito electrónico es la construcción del requerimiento que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita para que ese circuito electrónico desarrolle? ¿No? Es decir, ¿cuál es la funcionalidad que le damos a ese circuito electrónico? Por ejemplo, el encendido de luces de un edificio, digamos, que ese encendido de luces sea un encendido automático. Y por ejemplo, cuando tenemos estas combinaciones de las variables de entrada que tengamos, no exista luz, ¿no? En el edificio que estemos analizando y exista luz bajo estas condiciones, como lo estamos viendo. Ejemplos también que podemos dar acerca de los requerimientos que nosotros necesitamos. Un ejemplo muy cotidiano puede ser el llenado de un tanque de agua, el cual obviamente necesitemos, supongamos que esté siempre lleno a su capacidad máxima y una vez que esté lleno a su capacidad máxima, obviamente pare de abastecerse de agua en el tanque y obviamente una vez que no tenga esa capacidad suficiente, o sea que baje la cantidad de agua, pueda añadírsele un poco más, ¿no? Entonces ese sería otro ejemplo. También podemos considerar que existen diferentes elementos como los sensores que nos pueden indicar, no sé, la temperatura. Entonces todo comienza por el requerimiento que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad que queremos que llegue a ser ese circuito electrónico que se vaya a construir? Una vez que hemos identificado eso y esas características, obviamente el siguiente paso va a ser la construcción de una función booleana. Y vemos en estos dos primeros pasos que ya de hecho se aplica directamente lo que es el álgebra de Boole en estos dos primeros pasos, no tanto en las tablas de verdad que ya las hemos visto en las posibles combinaciones de las variables y en la función booleana que se puede obtener a partir de esa tabla de verdad. El siguiente paso para hacer esta construcción de un circuito electrónico es la construcción de un circuito lógico que lo tenemos acá a continuación. Acá tenemos a la función booleana que le hemos obtenido a partir de los requerimientos de esa tabla de verdad y a partir de eso nosotros hacemos la construcción de nuestro circuito lógico o circuito combinacional, el que lo tenemos por acá, el cual, como pueden ver, presenta diferentes elementos y unos de los más básicos son estas que son denominadas compuertas lógicas, que vamos a desarrollarlas más adelante. Acá tenemos a estas que son las compuertas lógicas. Acá tenemos a las señales que ingresan después de la construcción de un circuito lógico. Vamos a hacer ya el proceso de implementación, ¿no?, de nuestro circuito electrónico. Y esta es la parte importante porque nos va a servir para hacer la comunicación de nuestro circuito lógico que hayamos construido con un circuito electrónico. Y para esto se utilizan lo que son estos circuitos integrados. Tenemos acá el 4069 que solo presenta puertas NOT, en este caso tiene 6 puertas, el 4081 que tiene puertas AND y en este caso presenta solo 4 compuertas o puertas AND, y el último que es el 4071 que son las puertas OR, que presentan igualmente 4 puertas o compuertas de lo que denominamos puertas OR. Esas puertas vamos a verlas más adelante porque hay distintos tipos de puertas.
Una vez que ya hemos identificado los materiales eléctricos y electrónicos, pueden ser de que también a esto se añadan lo que son los sensores, puede ser de que también se añadan las resistencias, los capacitores, hay distintos dispositivos electrónicos, ¿no?, que se encuentran para hacer estos armados. Ya viene la fase de implementación, en el cual obviamente se desarrolla lo que sería esto, que ya es un boceto del diagrama de nuestro circuito final, ¿no? Que ya en la última parte ya sería la implementación de todos los materiales, dispositivos, en lo que denominamos el protoboard o tal vez alguna placa. Entonces, esta es para nosotros lo que vendría a representar la parte de introductoria del álgebra de Boole. Fíjense que hemos aplicado todos esos conceptos que ya hemos visto en el álgebra de Boole en esto que ya es la aplicación en los circuitos lógicos. Bueno, a ver, volvamos entonces a nuestro inicio y pasemos por favor a lo que ya sería las compuertas lógicas. En esto de las compuertas lógicas vamos a desarrollar cada una de las compuertas y qué tipo de compuertas existen en esa parte que vamos a analizar de los circuitos lógicos. Podríamos decir que las compuertas lógicas son los elementos básicos de los circuitos, que se llaman puertas o compuertas lógicas. Y cada puerta lleva una operación booleana. El hablar de compuertas o puertas es adoptado en el área de la electrónica. A pesar de ello, existen mismos términos, bueno, no mismos términos, pero sí mismos conceptos que son desarrollados en otras áreas, como en el de la mecánica o el de la electrónica, en lo que se denomina las válvulas, ¿no?, que están accionadas por la presión de aceite o la presión de aire, o los apagadores, contactores, que también se llama en la parte de la electricidad, ¿no?, que obviamente vendrían a ser o vendrían a tener el mismo concepto de lo que adoptamos con el nombre de puerta o compuerta en el área de la electrónica. Tenemos en las compuertas o puertas lógicas algunos tipos de puertas, bueno, en este caso que son dos. Tenemos a las puertas o compuertas básicas y tenemos a las puertas o compuertas combinadas. Las puertas o compuertas básicas son las que vamos a tocar a continuación y estos son los elementos más básicos del álgebra de Boole desde sus inicios. Están basados enteramente en procesos lógicos que ya los conocemos como la negación, la disyunción inclusiva, la conjunción y la disyunción exclusiva con sus respectivos valores de verdad. La primera puerta o compuerta básica se denomina la puerta NOT. Es también llamada el inversor. Viene a tener un concepto muy similar a lo que hemos visto en lógica y es simplemente similar a lo que es la negación. Un inversor o puerta NOT es una puerta que implementa la negación lógica y convierte una señal en su correspondiente negación. Si nosotros añadimos una señal a esa puerta NOT o puerta inversor, nosotros vamos a tener una negación o un complemento de la señal que estemos adicionando. La notación que tenemos en forma gráfica de esta puerta o compuerta, que la vamos a identificar en esos circuitos, es esta, ¿no? Esta sería para nosotros la notación que tenemos en la forma gráfica de una puerta NOT. Como les decía, si nosotros tenemos una entrada de señal, acá como la tenemos, que en este caso yo la voy a poner X, la salida mediante la puerta NOT va a ser el complemento de esta señal que está ingresando. Puede ser A, puede ser B. Algo muy importante que tenemos que recordar es que en estas puertas NOT siempre vamos a tener solo una única señal. No vamos a tener dos, no vamos a tener tres, etc. Entonces vámonos a la tabla de verdad que tiene en este caso nuestra puerta NOT, que si se fijan es algo muy similar a lo que nosotros hemos visto en lógica, ¿no? Es algo muy similar a lo que hemos visto en lógica. La tabla de verdad de la puerta NOT o inversor es esta. Tenemos en acá a una entrada que está representada con la X y la salida va a ser el complemento de la entrada que ya hemos visto ahí. También podemos decir que si tenemos nosotros una entrada, es decir, acá hay señal en esta entrada, en la salida no va a existir la señal que estamos viendo. Y cuando veamos nosotros algo que no tenga señal, se le inserte a esa compuerta, la salida va a presentar una señal. Es por eso que se le llama inversor. Tenemos a la siguiente puerta, que es la puerta OR. Esta es la representación del dispositivo
que realiza la suma de dos variables. En este caso puede ser una variable X o una variable Y o muchas más variables. La forma de representación que nosotros tenemos para esta puerta es esa que se presenta por aquí abajo, ¿no? Puede ser de que en esta puerta tengamos solo dos entradas, como la estamos viendo por acá. Yo la voy a poner una señal X y una señal Y. Lo que realiza esta puerta OR es simplemente el proceso de la suma, la operación de suma de estas dos variables de entrada, X más Y. Ahí está, ¿no? Pero a veces puede ser de que no solo presente las dos variables como le estamos viendo por acá, y puede ser de que presente más variables. Y como les decía, puede ser de que accionemos nosotros más entradas, o sea, tengamos nosotros más entradas en esta compuerta. La voy a poner con rojo y le vamos a adicionar nosotros por acá una señal, por acá, así, muy bien. Tenemos una, tenemos dos, puede ser que tengamos tres y así sucesivamente, ¿no? Puede ser que acá tengamos una entrada 1, una entrada 2, una entrada 3, una entrada n y tengamos como salida la suma de todas estas entradas. En acá le voy a poner x1 más la segunda x2 más así sucesivamente hasta que tengamos la suma del término en S. Entonces, esta es una de las características que se presenta en la puerta OR. Puede ser de que solo tengamos dos entradas, puede ser que solo tengamos o puede ser que tengamos más entradas. También como la puerta NOT o inversor, esta puerta OR también presenta una tabla de verdad, la cual la presentamos a continuación, ¿no? Si se fijan ustedes en esta tabla de verdad, solo hemos considerado por si acaso solo dos entradas que se presentan como input. Vamos a tener la suma como la salida y esta se asemeja, como les decía, a la disyunción inclusiva en lógica común y corriente como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Tenemos en la primera fila de esta tabla de verdad valores verdaderos en ambas variables de entrada y la salida, obviamente que me va a dar una variable de entrada, ¿no? Cuando tenemos igualmente alternadas, igualmente va a haber señal en la salida y cuando ambas no tengan la señal, entonces en acá también la salida no va a presentar la señal. Entonces, si se fijan, estamos viendo que esto es similar a lo que hemos visto a la tabla de la disyunción inclusiva en lógica formal y simbólica. La siguiente compuerta es la puerta AND y esta podemos decir que es el dispositivo que puede realizar el producto lógico de dos variables o más. La forma de representación que nosotros tenemos para esta puerta AND es la siguiente. Tenemos en este caso algo muy similar a lo que es la puerta OR, solo que si se fijan la figura es un poco distinta. El otro, en la puerta OR teníamos que esta era más o menos una puerta curveada y teníamos otro patrón en la forma de la puerta en su representación gráfica. Entonces, como decíamos, puede ser de que en esta puerta tengamos dos o más variables de entrada, ¿no? Obviamente vamos a tener una salida que va a ser el producto booleano, pero también puede ser que tengamos más de dos entradas, como lo hemos visto en la puerta OR. Y como les decía, puede ser de que tengamos dos entradas. En acá le voy a poner una entrada X, una entrada Y. Y en la salida, el resultado que obtenemos va a ser simplemente la multiplicación de las variables de entrada que nosotros tengamos. Ahí como lo están viendo, ¿no? Y al igual como les decía, puede ser de que nosotros no solo tengamos dos entradas, puede ser de que tengamos más entradas y la forma de representación para esas más de dos entradas van a ser de la forma siguiente, al igual como lo hemos realizado para la puerta OR. Puede ser de que tengamos, al igual que el anterior, le pondremos acá, le voy a poner una entrada, acá le pondremos otra, y acá tenemos otra entrada. Y así sucesivamente le diremos, ¿no?
Acá le puedo poner, esta es una x1, una variable 1, una variable número 2, una variable número 3 y así sucesivamente hasta que tengamos una variable xv. Entonces, al igual como teníamos dos variables, la salida simplemente va a ser la multiplicación de cada una de las variables que tenemos en la parte de los inputs o entradas. Ahí tenemos entonces a x1 que se multiplica por x2 y se multiplica así sucesivamente hasta que lleguemos hasta x sub n. Entonces, esta sería la forma de representación gráfica de la puerta AND. Y al igual como las dos anteriores puertas, también esta presenta una tabla de verdad que sigue, que es la que se presenta a continuación. En esta tabla de verdad, como la pueden verificar, tiene mucha semejanza a lo que sería para nosotros una tabla de verdad de la conjunción. Fíjense que cuando tenemos valores de entradas los cuales tienen señal, en la salida obviamente va a presentar para nosotros también una señal. Pero en los otros casos, fíjense que en las otras combinaciones, ¿no?, de unos y ceros y también de cuando ambos sean ceros, en estos casos no vamos a tener para nosotros una salida con señal. Solo en el primer caso cuando ambos o ambas tengan la señal correspondiente. Entonces ahí estamos haciendo la representación de la puerta AND. Vámonos con la última de las puertas básicas, que en este caso viene a ser nuestra puerta O exclusivo, también llamada XOR. Podemos decir que esta es una puerta que implementa la OR exclusiva en la parte de lógica, como recordarán, e indica que una salida presenta señal, si y solo si alguna de las variables presenta señal, pero no ambas a la vez. Podemos ver de que en algunas bibliografías existe la representación, que la voy a colocar a continuación, para la puerta XOR. Es la siguiente: tenemos en acá un pequeño círculo y dentro de ese círculo un signo más. Entonces, cuando vemos así este tipo de representación, estamos viendo de qué es la representación de la puerta XOR. Cuando nosotros tenemos a dos variables que están ingresando a esta puerta, vamos a ver de que se presenta esta siguiente configuración booleana. En acá tendríamos la siguiente. Esta puerta XOR es una que es distinta a las anteriores que hemos visto, pero como les digo, se asemeja a lo que vendría a ser en la parte de lógica formal y simbólica a una disyunción exclusiva y presenta esa misma forma. La forma gráfica en la que vamos a ver en la representación de esta puerta XOR es esta de acá, ¿no? Más o menos similar a lo que sería una puerta OR, solo que hay una diferencia, ¿no? Y esa diferencia es que presenta esta dos líneas por acá, ¿no? Después la forma y la estructura de esta es la misma. Otra de las cosas que también debemos recordar en este tipo de puertas es que solo usualmente se presentan dos señales de entrada. No presenta tres señales de entrada como las otras o más. Así es que vamos a colocarle igualmente como en las anteriores habíamos visto. Y le vamos a colocar las variables de entrada. Yo voy a usar en este caso, al igual como en ahí arriba le hemos anotado, tenemos a la variable X, a la variable Y, ahí están las variables de entrada. Y como salida vamos a tener a esa combinación booleana que la tenemos en la parte superior, ¿no? Ahí tenemos a X con Y complemento que se suma con X complemento Y. Al igual como las anteriores puertas, esta puerta XOR también presenta una tabla de verdad que se presenta a continuación. Entonces, por acá nosotros tenemos a nuestra tabla de verdad y tenemos que recordar cuándo presenta señal esta variable XOR. Cuando ambas variables, fíjense como la tenemos por acá, cuando ambas variables de entrada presentan señal o no presentan señal, en esos casos no va a haber señal de salida, ¿no? Pero si están alternadas como en la fila 2 y en la fila 3 de su tabla de verdad, obviamente ahí vamos a verificar que sí existe salida, señal de salida en esta compuerta o puerta XOR. Bueno, una vez que ya hemos revisado cada una de las puertas básicas en las cuales vamos a trabajar con esos circuitos lógicos o circuitos combinacionales, veamos algunos ejercicios que vamos a aplicar en esta primera parte.
tenemos a los ejercicios que vamos a trabajar con las compuertas básicas. Comencemos con este primer ejercicio, que es uno de los más sencillos y nos indica determinar la función de salida de los siguientes circuitos básicos. Nótese que en esta primera parte solo estamos trabajando, solo estamos teniendo de referencia a las compuertas básicas, ¿no? Acá tenemos a la compuerta NOT, o también llamada inversor. Por acá tenemos a la compuerta AND, ¿no? Y por acá tenemos a la compuerta OR, solo que esas no están o no presentan señales de entrada porque las hemos modificado según las características de nuestros circuitos que vamos a analizar a continuación. Comencemos a analizar nuestro primer ejemplo, que es el ejercicio A. Fíjese que el ejemplo nos está pidiendo determinar la función de salida de estos siguientes circuitos, es decir, en acá tenemos que determinar cuál es esa señal de salida que vamos a tener. En acá fíjense que tenemos de entrada a las variables X, Y y Z, y por acá tenemos a los distintos a las distintas compuertas que presenta este circuito combinacional o circuito lógico. Analicemos entonces cómo se presentan las condiciones en el problema y además recuerden por favor esas tablas de verdad y tal vez posiblemente las características de cada una de las puertas que ya hemos analizado anteriormente. Entonces, a ver, vamos a trabajar con este colorcito. Lo primero que hacemos es identificar la señal que tenemos. En acá, por ejemplo, en esta primera parte que le estamos analizando, fíjense que hay una entrada que se da con la señal X, y le voy a poner yo por acá que se presente entonces X, ahí está. Y por debajo tenemos otra entrada que ya sería con la variable Y así es que le colocaremos en acá la variable Y. La puerta o compuerta que se nos aparece a continuación es una puerta OR. Si se recuerdan, la puerta OR nos indica de que la salida va a ser la suma de las variables de entrada que ingresen a esta puerta. Es decir, que en acá tendremos nosotros de salida a la suma de X más Y. Muy bien, ahí está la primera parte, ¿no? Sigamos haciendo el mismo análisis. Ahora vámonos a la parte inferior de aquí abajo. Fíjense que hay una señal de entrada a la puerta NOT, que en este caso vendría a ser con Z. Entonces en acá yo le voy a poner, para hacer la representación, tenemos por acá a nuestra Z, que es la variable de entrada a nuestra puerta NOT. La señal de salida de la puerta NOT, si recuerdan, va a ser simplemente la negación o el complemento de la entrada que estamos analizando. En este caso va a ser Z con su respectivo complemento. Esto se repite a lo largo de nuestra línea. Fíjense que no hay ninguna otra compuerta. Así es que tanto X más Y como Z complemento van a ingresar a la siguiente puerta. Yo para eso en acá le voy a poner X más Y. Muy bien. Y debajo voy a ponerle a la siguiente, que va a ser Z con su respectivo complemento, porque esa es la señal que está ingresando a la siguiente compuerta, ¿no? En la siguiente compuerta nosotros podemos ver que se presenta una puerta AND, porque fíjense que es una característica distinta a esta. Y si se acordarán, esta puerta AND nos dice de que las señales que vayan ingresando van a tener como salida la multiplicación de esas que estemos analizando, ¿no? Es decir, acá le pondremos como salida, primero voy a anotar a X más Y, que se estaría presentando la primera entrada que vemos allá arriba, ¿no? Y vamos a multiplicarle por la segunda entrada, que va a ser en este caso Z complemento. Por lo tanto, ya para concluir este primer inciso, por acá abajo diremos que la función de salida, que en este caso le voy a poner F, había sido simplemente X más Y, que se está multiplicando por nada más y nada menos que Z con su respectivo complemento. Ahí sería, jóvenes, el fin del ejercicio número 1, que nos han pedido hallar la función de salida al analizar ese circuito lógico o circuito combinacional. Vámonos al... A ver, un poquito de zoom. Vámonos al siguiente ejemplo, que nos dice que es el inciso B. Lo tenemos por acá abajo. Bueno, es un poco más sencillo, ¿no? El anterior era un poquito más complicado, ese es súper más sencillo. Hagamos el mismo análisis. En acá fíjense que vemos que a esa primera puerta, ¿no?, de la parte superior está ingresando una señal que es X, ¿no? Y en la parte inferior tenemos que está ingresando una señal que es Y. Entonces hacemos la
la correspondiente operación mediante el conversor o también llamada puerta NOT. En la primera vemos que me sale el complemento de X. En la segunda, según el inversor, perdón, o la puerta NOT, me sale simplemente Y complemento. Tenemos por acá a X complemento y en la parte inferior a Y con su respectivo complemento, ¿no? Por último, identificamos que estas dos señales están ingresando a lo que sería la puerta AND, y por último decimos de que la puerta AND me dice de que va a ser el producto de las variables de entrada. Eso es lo que tendríamos que recordar. Así es que va a ser simplemente X complemento multiplicado por Y complemento. Y ahí hemos terminado el segundo ejemplo. O sea, ahí están viendo de cuán sencillo es el análisis de los circuitos para que obtengamos cuál es la señal o la función de salida en función relación al circuito que nos estén presentando. Vámonos al tercer ejemplo. Fíjense que ese es un poquito más largo, pero no eso quiere decir de que sea complicado. Como estamos trabajando con circuitos básicos, o sea, todo va a ser siempre va a ser súper sencillo. Comencemos con este ejercicio que es el ejercicio C. Fíjense que en este caso tenemos tres entradas que son X, Y y Z, ¿no? Y tenemos la configuración de todo este circuito combinacional que es un poquito más grande, un poquito más elaborado que los anteriores. Hagamos un poquito de zoom para que anotemos mejor las características y veamos mejor las características que presenta este circuito combinacional. Lo primero que vemos es cuáles son las señales de entrada en cada uno de las compuertas que veamos. Por ejemplo, en la parte superior, en esa primera compuerta que es la puerta OR, tenemos que están ingresando tres variables o tres inputs, ¿no? Que son X, por un lado tenemos ahí que este es Y en la parte inferior tenemos a Z. Según la puerta OR, ¿no? Esa nos dice de que cuando tenemos estas señales de entrada, la salida va a ser simplemente la suma de estas tres señales de entrada. Es decir, tendríamos por acá que notar simplemente AX más Y más Z. Esa sería la señal que ya nos está originando la puerta OR en esta parte superior, ¿no? Y que se vuelve a repetir en la parte de acá. Vámonos a la siguiente compuerta. Fíjense que igualmente tenemos que hacer el mismo análisis. Por acá identificamos que hay una señal X. Perdonen, sí, estamos trabajando con X. Perfecto. Hay una señal X que ingresa a una puerta NOT o inversor, ¿no? ¿Cuál es el resultado que obtenemos cuando ingresa a una puerta NOT? Es que va a volverse en su complemento de la señal. Por otro lado, también existen dos señales que ingresan a esta otra compuerta o puerta que sería la puerta OR, igualmente a la de aquí arriba. En este caso estamos hablando de la Y, que le voy a poner por acá. La segunda sería la señal Y normal y la última sería Z, ¿no? Como lo estamos viendo. Otra vez, volvemos al concepto de lo que nos dice la puerta OR. Esta puerta OR nos dice de que van a sumarse simplemente como salida las señales de entrada que nosotros obtengamos. En este caso vamos a tener a X complemento que se va a sumar con y esta última se suma con Z, ¿no? Ahí tenemos entonces de la misma forma lo que hemos obtenido mediante esta puerta que es la puerta OR. Vámonos a la última y hacemos el mismo procedimiento, identificamos las señales de entrada. En acá tenemos a X, en acá tenemos en la segunda y en la última tenemos a Z. Estas ingresan cada una independientemente a un inversor o puerta NOT y el resultado que obtenemos es este, ¿no? Acá tendríamos a X complemento, por acá abajo tendríamos a Y complemento y en la última tendríamos a Z con su respectivo complemento. Otra vez vemos de que se presenta la puerta OR y en esa puerta OR vamos a sumar cada una de las señales de entrada, es decir, tendríamos por acá a X complemento que se suma con Y complemento y se suma esta última con Z con su respectivo complemento. Entonces ya hemos identificado cada una de las líneas que tenemos, ¿no? De alimentación a esta otra puerta que vuelve a repetirse que es la puerta OR y hagamos el mismo procedimiento. Acá ya vemos de que está ingresando, no nos olvidamos, X más Y más Z, que es la primera que estamos viendo. Por acá abajo tenemos a la segunda que va a ser simplemente X complemento más Y
más z, y en la última tendríamos a todas con complemento, ¿no? Ahí tenemos a x complemento, más y complemento, más z con su respectivo complemento. Entonces, ¿qué nos dice nuevamente el operador bueno, no el operador, sino la puerta OR para este ejercicio? Que van a sumarse cada una de las señales que están ingresando a la puerta OR. Es decir, que la salida para nuestro ejemplo había sido simplemente, ahí voy a colocarle en paréntesis jóvenes y voy a colocarle mejor para que no nos confundamos con un color rojo. A ver, veamos si tenemos espacio. Creo que nos alcanza, pero de todas formas voy a hacerle un poco más pequeño para que no interrumpamos al otro ejercicio que lo tenemos a continuación. Entonces, a ver, manejemos con color rojo. El primer paréntesis estaría compuesto por x más y más z. Ese viene a ser esa primera línea de alimentación, ¿no? La parte superior, a la cual vamos a sumarle porque estamos trabajando con la puerta OR. Le vamos a sumar por acá la segunda línea de alimentación, que sería x complemento más y más z. Ahí está. Y por último a eso también tendríamos que sumarle lo último, que sería, y vamos a anotarle por acá, x complemento más y complemento más z complemento. Entonces anotamos igualmente con color rojo y toditos con complemento, ¿no? Acá tendríamos a x complemento, después que se suma con y complemento y más z con su respectivo complemento. Y cerramos el paréntesis ya para concluir el ejercicio. Nótese que en este ejemplo que lo estamos analizando, ¿no? Nótese que en el ejemplo que estamos analizando no es necesario usar estos paréntesis porque toditos son suma. Y es más, podemos hacer una simplificación a ese ejemplo que estamos haciendo. Y esa es la siguiente parte que vamos a ver y revisar. En algunos casos, para las simplificaciones como las estamos revisando, puede ser que utilicemos directamente agrupaciones mediante la propiedad distributiva. En algunos casos podríamos utilizar lo que son los mapas de Karnaugh y en otros también lo que son las propiedades o leyes del álgebra de Boole. En este caso, ya para terminar, ahí lo dejaremos, ¿no? Porque ese es el resultado, esa es la función de salida que estamos obteniendo a partir del circuito que nos han dado para que analicemos. Entonces, como les digo, puede ser que en este ejemplo podamos hacer alguna simplificación con alguno de los métodos que ya hemos descrito y además obtener otra señal de salida, que en este caso puede ser, me parece, el resultado de uno. Bueno, vámonos al último ejercicio de esta primera parte. Fíjense que este último ejercicio nos dice hallar la función de salida, al igual como lo hemos visto en los anteriores que hemos realizado, y además nos está pidiendo de que realicemos a esa función de salida una simplificación. No nos especifica el método por el cual vamos a realizar la simplificación, pero yo voy a asumir el método más sencillo que lo hemos revisado en la última parte, que son los mapas de Karnaugh, si es que se presenta, o tal vez los teoremas o propiedades del álgebra de Boole, si son algunos que son más complicados. Comencemos entonces a hacer el análisis. Fíjense que tenemos igualmente tres señales de entrada, que son x, y z, los cuales ingresan a esta primera compuerta, que es la compuerta AND, ¿no? Hagamos entonces el análisis correspondiente. Yo le voy a colocar sus líneas de alimentación. Por acá tenemos a x, por acá tenemos a y por acá tenemos a z. Si se acuerdan, la puerta AND nos dice que estas señales de entrada van a multiplicarse entre sí y esa va a ser la función de salida, ¿no? Ahí tendríamos para esta, va a ser x, que se multiplica por y se multiplica por z. Y esta misma se repite en la parte inferior de acá. Y le vamos a poner por acá, se presenta x y z, ¿no? Ahí está. Sigamos haciendo el mismo análisis. Vámonos a la última compuerta de aquí abajo. Fíjense que igualmente tenemos una compuerta AND, pero antes de esta compuerta AND, en la segunda línea de alimentación tenemos a la puerta NOT, o también llamada inversor. Hagamos el mismo análisis. Por acá le colocamos que se presenta X, ¿no? Y en la segunda vemos que se presenta Y en su primera parte. Cuando ingresa a la puerta NOT ya se convertiría como una Y complemento. Y el último sería simplemente Z, que es el mismo que se alimenta ahí. Les colocaremos unas flechitas. Muy bien, en el sentido en el que van. La salida de esta puerta AND, como ya lo recordarán ustedes, va a ser simplemente la multiplicación de estas, ¿no? Es decir, tendríamos por acá a X, ahí está. Después tenemos a Y complemento. Y por último tenemos a Z. Ahí está la señal de salida de esa puerta
AND. Vámonos entonces a la siguiente compuerta. Fíjense que esta señal es la misma que se presenta en esta segunda entrada. Vamos a copiarle entonces nosotros por acá X, Y, complemento y Z, ¿no? Y como es en este caso una puerta OR, la última que nos falta analizar, entonces vamos a colocarle directamente una suma de las variables que están ingresando. Por la parte de arriba, en la primera señal que estamos analizando, estaría entrando X por Y por Z, ¿no? Al cual le tendríamos que sumar la segunda señal que está ingresando ahí, que sería X, Y complemento y Z. Entonces, esta sería para nosotros la función de salida del circuito que estamos haciendo el análisis, ¿no? Pero no todo termina ahí. Nos dice este ejemplo de que realicemos la simplificación de esa función de salida del circuito que estemos analizando. Por lo tanto, yo para hacer ese análisis de simplificación voy a usar lo que son los mapas de Karnaugh. Tenemos en acá la función f, que es igual a la multiplicación de x por y por z, y está más, en acá tendríamos a x, que se multiplica por y complemento, y ese se multiplica por z. Ahí está, esa es la función que hemos obtenido a partir del circuito booleano, ¿no? Así es que hagamos el proceso de simplificación. Como podemos verificar, este ejemplo o esta función presenta tres variables. Y además podemos verificar que en cada uno de los mini términos que se presentan, ¿no? Ya están las tres variables multiplicadas unas por otras de las variables que vemos en cada mini término. Así es que ya está en su forma canónica de representación de la función. Lo único que nos tocaría realizar es el gráfico correspondiente. Yo le voy a colocar con este color. Igual ustedes por favor lo realizan. Ahí está. Tenemos en este caso un rectángulo que lo tenemos que dibujar, el cual vamos a dividirlo en 8 segmentos que puede ser que no sean iguales, ¿no? Pero la idea es que sí sean casi iguales para que veamos ese efecto de igualdad. Ahí le tenemos la primera columna, la segunda, espero que hagamos alguno que sea igual, ahí está. Y la tercera que le vamos a poner por acá. Muy bien. No nos olvidamos de que a esta la vamos a dividir también nosotros en 2. Muy bien. Y no nos olvidamos de que a esta le vamos a colocar una diagonal en esta parte superior. Pero antes vamos a bajarlo un poquito más para que tengamos un poco más de espacio de trabajo. Muy bien. Le colocamos nuestra diagonal a este lado y le colocamos las variables. Acá tendríamos a x y y según una de las formas de trabajo. Acá le colocamos a z según los mapas de Karnaugh. Por acá tendríamos a z y por acá abajo tendríamos a z con su respectivo complemento. Por acá tendríamos a x multiplicado por y. Por acá tendríamos a x, y complemento, ambos con complemento en la siguiente, ¿no? Y en la última estaríamos hablando de, le voy a poner por acá, x complemento y. Ahí están todas las posibles combinaciones según los mapas de Karnaugh. En el siguiente paso ya vamos a identificar en la función cuál es la que se está repitiendo, ¿no? En acá, por ejemplo, dice que se presenta x, y y z sin complemento alguno en las tres variables, que sería esta casilla la que se nos marca. Le colocamos en acá la casilla 1. La siguiente dice que se presenta con x, y complemento z. Estaríamos trabajando con esta de acá, x, y complemento y con z. Entonces, en acá igualmente en esta casilla le colocamos un 1 correspondientemente. Como vemos, hay una colindancia, ¿no?, en estas dos casillas, que sería la primera y la segunda, y le voy a colocar yo con un color distinto para que podamos identificarlas. Ahí está, le vamos a colocar nosotros. Ahí está el rectángulo y le voy a poner yo línea punteada para que identifiquemos que esta sería la simplificación que vamos a hacer a continuación. Entonces la función simplificada de este ejemplo, en acá yo le voy a poner ya para terminar, la función simplificada de este ejemplo, de esa función que nos han dado a partir de esos circuitos que hemos analizado, había sido simplemente las variables que se repiten en estas dos casillas, ¿no?
decimos, a ver, ¿qué se repite en esta casilla que también se repita en la siguiente casilla? Lo primero que vemos es X. En acá tenemos a X y en acá también tenemos a X, así es que X, ¿no? Esa X forma parte de la simplificación. Ahí está. Por otro lado también tenemos a Z, que si se fijan no cambia en estas dos casillas, pero sí la que cambia es Y complemento, así es que a Y no la tomamos en cuenta y el resultado de la simplificación había sido la multiplicación de X por Z. Este había sido el resultado final que nos está pidiendo el ejercicio. Ahí le colocamos y ese es el resultado final del último ejercicio que nos han dicho que analicemos. En este tipo de ejercicios nosotros vamos a ir a partir de una función que nos den, vamos a hacer la construcción del circuito combinacional o circuito lógico. A ver, en esa parte 2 nos dice representar las siguientes expresiones booleanas usando compuertas lógicas básicas. Por si acaso vamos a usar simplemente esas compuertas lógicas básicas para hacer la representación del circuito combinacional de ese primer inciso. Comencemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en la parte derecha de nuestro espacio en blanco que estemos trabajando, vamos a colocar nosotros a esos mini términos de la función que se nos está asignando para verificar cómo es el circuito que se nos presenta. Entonces coloquemos, yo en la practicidad de eso voy a simplemente copiar todo esto, ¿no? Por esa facilidad que tengo por acá. Ahí está la función que ahora voy a copiarla y voy a pegarla en este borde de acá. Ahí le hacemos un poco más pequeño porque creo que no nos va a alcanzar mucho el espacio de trabajo. Ahí está. Tenemos a la función que la tenemos en esas características. Fíjense que es la misma a la que teníamos ahí arriba. Tenemos tres mini términos. La primera que es A multiplicado por B complemento, A complemento por C complemento y por último tenemos a B. Entonces esta ya es la señal de salida del circuito que vamos a analizar y para eso yo le voy a colocar en acá una flecha. Ahí está. Esta nos indica de que ya esta es la señal de salida. Pero fíjense, yo tengo que en esta señal de salida hay una suma de distintos mini términos, es decir, hay una suma. Si hay una suma, ya estamos hablando de que se presenta la puerta OR. Entonces, igualmente voy a hacer la copia de nuestra puerta OR, la vamos a copiar, ¿no? Así para trabajar en más sencillo. Ahí está. Vamos a dar un espacio no más considerable. Ya estaríamos diciendo de que esta es la puerta que estaríamos usando para obtener esa de acá. Fíjense de que estamos trabajando a la inversa, ¿no? Es decir, trabajamos a partir de la función de salida y vamos a ir hasta las entradas que nosotros obtengamos. Como tenemos en acá, hay tres variables o tres alimentaciones que se están presentando. La primera que es A multiplicado por B complemento y para eso yo le voy a colocar en acá igualmente líneas de esta forma. Estaríamos manejando por acá una primera línea. También tenemos una segunda línea de la segunda suma. Y por último tenemos a esta última, ¿no? Ahí está, le voy a poner entonces, esa sería nuestra última entrada. Vamos a colocarle sus nombrecitos, pero yo no lo voy a hacer tan grandes como acá los hemos puesto. Por ejemplo, la de arriba estaríamos diciendo de que sería la señal, que es la multiplicación de A multiplicado por B complemento. Entonces acá yo le voy a colocar que esta sería A multiplicado por B complemento. La primera, ¿no? Que ahí tenemos en esa suma. La segunda sería A con su respectivo complemento. Ahí le voy a hacer pequeñito. Que se está multiplicando por C y con su respectivo complemento de la misma forma. Y la última sería simplemente B. Es la más sencilla de todas. Para darnos espacio vamos a darle este orden. Acá le vamos a colocar ahí muy bien. Ahí para que nos demos un poco de espacio. El del medio lo dejamos tal como está y ese lo vamos a manejar así, tal como lo hemos visto. Muy bien. Y ahí le vamos a hacer lo que le corresponde, ¿no? Acá no nos olvidemos de que estaría presentándose A complemento multiplicado por C complemento. Y la última
para darle un poquito de espacio para esta A multiplicado por C complemento ambos, voy a bajarle así, para que tengamos algo más de espacio. Fíjense que esa B se va a conectar directamente a las alimentaciones. Fíjense que ya sería una señal limpia, no tenemos que hacer nada más. La vamos a conectar directamente a las alimentaciones. En acá arriba no nos olvidamos de que estaríamos trabajando con la multiplicación de A multiplicado por B complemento, ¿no? Como hay una multiplicación de por medio en la parte de aquí arriba, en esta primera línea, vemos de que vamos a usar una puerta lógica y esa puerta lógica es la puerta AND que se presenta por acá arriba. Hagamos entonces eso, yo voy a hacer la copia de eso, ustedes simplemente hagan el diagramado correspondiente en sus respectivos cuadernos. Ahí está. Y le vamos a pegar por acá. Vemos un poquito más pequeño, ahí está. Y eso lo conectamos a la primera línea. No se olviden de que esta puerta nos dice de que es la multiplicación de las variables de entrada. Y fíjense que como salida hay una multiplicación de por medio. Así es que nosotros le vamos a colocar en acá dos señales. En acá yo tengo la primera que va a ser en este caso A. Y le voy a poner la segunda. Ahí está la segunda. Y esa vendría a ser para nosotros B complemento, ¿no? Acá le voy a poner yo B con su respectivo complemento. Sigamos haciendo el análisis de la primera línea porque no termina ahí simplemente. La A ya podemos conectarle por donde viene, ¿no? Es decir, ya le podemos conectar a las líneas de alimentación, pero esa B complemento, antes de que hagamos la alimentación a las líneas, a esas líneas de alimentación, ¿no? Ahí le coloquemos la conexión correspondiente. Antes de hacer eso, vemos que se presenta por acá con un complemento, es decir, yo tengo que hacer una transformación. Voy a borrarle esta parte de acá para que tengamos un poquito más de espacio. Ahí sale, vamos a borrar. Voy a hacer un pequeño trazado. Trabajaremos con esta. Ahí está. Y antes de que le alimentemos, voy a colocarle yo esta puerta de acá, ¿no? Esta sería la puerta NOT. Y ahí está, ¿no? Ya tenemos entonces, en acá si se fijan, teníamos AB complemento. Para que no sea complemento, hemos utilizado la puerta NOT para que se convierta simplemente B. Y por último, en acá le vamos a colocar nosotros ya su línea de alimentación. Le dejaremos ahí. Esta primera le mejoraremos por acá. A ver, por acá le pondremos. Ya estamos con señales limpias, ¿no? En acá yo tengo A, por acá abajo tenemos AB. Vámonos a las de aquí abajo. Fíjense que en acá hay una multiplicación también. Si hay una multiplicación de por medio, estamos trabajando nuevamente con la puerta AND, que vamos a volverla a copiar. Por acá yo tengo esto, ahí está. Agarramos, la copiamos y la pegamos en la parte inferior, que es donde aparece esa puerta. Ahí está, le bajamos un poquito el tamaño. Y listo. Como la anterior que habíamos visto en la parte superior, voy a hacerle dos líneas de alimentación. En acá nosotros tenemos a la primera. Ahí está nuestra primera línea de alimentación. Vamos a bajarla un poquito. Y después tenemos a la segunda, ¿no? A esta vamos a ponerle por acá. En la primera estaríamos diciendo que se presenta A complemento y en la segunda estaría C complemento como lo están viendo en la pantalla, ¿no? Sigamos haciendo operaciones. Lo último que tendríamos que hacer es lo mismo para que no estén con su complemento. Yo tengo que aplicar la puerta igualmente como en la que arriba, la puerta NOT, para que esas me den una señal sin complementos, ¿no? Y como se dice que son limpias. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a la parte superior, vamos a copiar eso mismo, ahí está. Bueno, como verán, ya hemos colocado nosotros las correspondientes puertas NOT que se presentan en cada una para convertir a esos complementos en simplemente señales que ya no tienen complemento, ¿no? Acá tendría A, por acá abajo tendríamos a C, ya directamente para conectarlas a las alimentaciones que ahí las ven, que serían A y C. Bueno, en la última no tenemos mayor detalle porque era una señal que no tenía ni complementos ni tampoco había productos de por medio.
Entonces directamente ya podemos nosotros colocarle por ahí, ¿no? Ya podemos colocarle directamente a la alimentación. En acá yo le voy a colocar como casi resultado final, estaríamos colocándole AB. Lo último que nos faltaría en esta ya es colocarle esas líneas de alimentación que ya les había mencionado y voy a hacerle, vamos a bajarle un poquito el zoom y vamos a hacerle antes de que termine este gráfico. Pueden ver de que tenemos tres señales de alimentación. Tenemos A, tenemos AB y tenemos igualmente AC. Voy a manejar este color rojo para hacer estas líneas de alimentación. Comenzamos con esta primera. Ahí está. Identifiquémoslas. Acá tenemos A, la segunda que sea B y la tercera que sea C en orden alfabético, ¿no? Lo último que tendríamos que hacer es esas alimentaciones de cada una de estas líneas, ¿no? Y trazarlas hacia nuestro circuito que hemos hecho la construcción. La primera dice que ahí tenemos A, entonces de acá agarramos un punto de A y lo alimentamos directamente ahí. Ahí está. La segunda de más abajo dice que tenemos por acá abajo a B, ¿no? Entonces de B igualmente hacemos lo mismo, agarramos de B un pequeño puntito ahí le ponemos, le haremos nomás con el color. Y de acá hacemos un pequeño trazo hacia esa línea de alimentación. Vámonos a la siguiente, igual en la siguiente vemos que se presenta A, igual acá le agarramos y le conectamos. En la siguiente dice que C, esa es mucho más sencilla, ahí le hacemos y listo. Y la última es B, y esa la vamos a conectar directamente. Y muy bien, ya tenemos ahí nuestro circuito que nos han dado para que lo realicemos. En principio nos han dado una función booleana y a partir de esa función booleana, ¿no? Que ahí le hemos colocado, hemos hecho la construcción de cada uno de los componentes o compuertas, el cómo se presentan, la idea es que en estas últimas partes solo tengamos señales en las cuales no haya complementos, no haya productos y sean señales limpias como las están viendo, ¿no? Algunos diagramas igualmente que se presentan para realizar estos circuitos puede ser de que tengamos fuentes de alimentación los cuales se redistribuyan a las diferentes líneas de los circuitos que estemos analizando. También es un método válido que se utiliza para hacer la representación de circuitos lógicos. Vámonos al inciso B de los ejercicios que estamos trabajando en esta primera parte de las compuertas lógicas básicas. Fíjense que en este ejemplo igualmente nos están dando una función booleana en la cual tenemos que desarrollar y verificar cuál es el circuito lógico a partir de esta función booleana que nos están dando. Como recordarán en el anterior ejemplo, lo que hemos hecho en este es colocarle ya en este extremo derecho la función tal como nos han dado en el ejemplo, ¿no? Y verificar cuál es el paso que sigue a continuación. Acá le estamos copiando toda esa función un poco más pequeño acá para que podamos hacer las operaciones. Es más, creo que está muy abajo. Vamos a subirlo un poquito más arriba para que tengamos un espacio adecuado de trabajo. Muy bien. Entonces lo que decimos es que esta ya es para nosotros la salida de nuestro circuito y lo que yo tendría que hacer en el siguiente paso es simplemente hacer, ¿no? Esta en acá ya sería la salida y le voy a hacer una pequeña flecha. Acá le vamos a... Listo. Y como podemos verificar en este ejemplo que lo estamos analizando, por acá se presenta una suma, ¿no? De dos variables, que en este caso son variables compuestas, no son únicas, son compuestas porque hay operaciones de por medio, pero hay una suma de por medio. Cuando vemos que hay una suma, ya estamos hablando directamente de ese primer operador o compuerta que sería la puerta OR. Y vamos a copiarla porque es la que vamos a usar en esta primera parte. Muy bien. Bueno, entonces, como recordarán, esta puerta OR presenta dos entradas de alimentación porque hay dos sumas, ¿no? Ahí en la función de salida que tenemos. Entonces tenemos ahí solo dos alimentaciones que representan a esas variables. La primera sería colocarle A más B y estas están con su respectivo complemento. Ahí está. La segunda de aquí abajo viene a ser, dice, AB más C
dice, además se saca un complemento, ¿no? Y esas se están multiplicando, dice, por A. Ahí le vamos a multiplicar por A. Para que tengamos un poco de espacio, no nos olvidemos de que lo voy a trasladar un poquito más arriba de donde estamos haciendo esta elaboración de este circuito. Vamos a trabajar con esto. Ahí está. Un poquito de espacio ahí para que nos demos, ¿no? Y en abajo de la misma forma para que tengamos un poco de espacio para hacer el trabajo con los otros y las otras compuertas que nos toque trabajar. Igualmente ahí le damos un poco de espacio. Comenzaremos y trabajemos netamente arriba. Arriba nos enfocaremos. Decimos que en la parte superior estamos trabajando con A más B. Ahí está. Y dice que estos están con su respectivo complemento. Si se dan cuenta y si se acuerdan de las puertas lógicas que hemos ido trabajando en cada uno de los casos, podemos verificar de que no hay negaciones, ¿no?, de dos variables, como lo hemos visto, ¿no? Lo que tendríamos que hacer antes para trabajar este ejercicio es convertir esta negación que está afectando al paréntesis mediante la puerta, que en este caso sería la puerta NOT. ¿Dónde está nuestra puerta NOT? Aquí está, ¿no? Vamos a hacer la aplicación en este caso de la puerta NOT para que esa negación ya no esté así como tal y podamos tener una señal sin negación. Entonces la copiamos, vámonos a la parte inferior. Bueno, como decíamos, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar la puerta NOT, que la tenemos por acá, en esta primera parte, para evitar esa negación a todo ese paréntesis que se presenta, ¿no? Otra opción también sería aplicar los teoremas del álgebra de Boole a ese paréntesis y ahí aplicar, ¿no? Es decir, ahí le podemos poner a complemento y en vez de más le podemos poner por y ahí le podemos poner B complemento. Es una de las opciones que también podemos realizar, pero en este caso yo estoy aplicando una puerta NOT para que a partir de esta puerta NOT tengamos una señal que va a ser simplemente A suma con B. Y ya no tenemos ahí en ese caso la negación de por medio. Seguimos haciendo operaciones. Vámonos a ver en la parte superior. Voy a continuar nuestra línea. Ahí está. Yo veo que en esta última parte, ya para concluir esta parte superior, se presenta una suma de dos variables, ¿no?, por la parte de salida de acá. Entonces hay una puerta que se está utilizando y esa puerta obviamente viene a ser la puerta OR, la que tenemos por acá. Hacemos nuevamente la copia y recordamos, vamos a irnos un poquito arriba, y ahí la tenemos a nuestra señal, ¿no? En acá la voy a colocar yo con sus respectivas líneas. Estaríamos trabajando en la parte superior con una variable de entrada que en este caso viene a ser A. Y en la parte inferior estaríamos trabajando con otra variable de entrada que va a ser B. No hay negaciones de por medio, así es que ha sido lo más fácil hacer ese procedimiento. Vamos a B. Y esas ya directamente las podemos colocar a los alimentadores, ¿no?, a nuestras fuentes de alimentación. Vámonos a analizar la de abajo porque fíjense, abajo igualmente le hemos desglosado, ahí hay un producto de por medio. Si hay algún producto de por medio, ahí está presentándose la puerta AND. Y como decíamos, añadimos esa puerta AND porque ahí vemos que se está presentando una multiplicación, ¿no? Ahí tenemos entonces a nuestra puerta AND que le vamos a colocar igualmente por acá. No nos olvidemos de que esta señal de salida que le estamos viendo desde esta puerta o de esta compuerta va a ser B más C complemento que se está multiplicando por A. Seguimos haciendo el análisis, ¿no? En acá las entradas de esta puerta van a ser 2. La primera estaríamos diciendo que sería el primer producto, que es B, más C complemento. Ahí está. Y la segunda simplemente sería A. Esta A, como ya es una señal que no tiene mayor problema, no hay que negar, no hay que colocar complemento, no hay ningún producto de por medio, ya es una señal de salida y la vamos a extender simplemente a esta
línea que tenemos hasta nuestra fuente de alimentación que tengamos, ¿no? Pero la otra sí, vemos que hay una suma que se está presentando, así es que vamos a irnos hasta la parte superior. Acá vamos a hacer un pequeño ahí, listo, y nos vamos un poquito más arriba para aprovechar ese espacio que tenemos. No nos olvidemos de que en acá vamos a aplicar lo que sería una nueva compuerta, va a ser la puerta OR nuevamente, y le vamos a borrar un poquito ese sobrante. Vámonos un poquito a la parte superior a hacer la copia de nuestra compuerta. Como les digo, vamos a manejar en este caso la puerta OR. Y en acá justo le vamos a pegar, ¿no? Acá ya estaríamos pegando a nuestra compuerta, la que vamos a utilizar, y le vamos a colocar ahí, coincidentemente. Muy bien. No nos olvidamos que aquí estamos manejando la salida de B más C complemento. Y tenemos dos entradas al igual que la anterior, ¿no? Ahí tendríamos una primera que la voy a colocar ahí arribita. Y tenemos por acá una segunda. Ahí está nuestra segunda. Vamos a acomodarla. Bueno, en el caso de la primera no hay ningún problema, ¿no? Porque estaríamos hablando de B y esa directamente ya la podemos conectar a alguno de nuestros alimentadores. Pero con C complemento que se presenta en la parte de aquí abajo tenemos que hacer una operación previa que es transformarla mediante la puerta NOT, y eso vamos a hacerlo en la parte de arriba. Vámonos a hacer la copia de nuestra compuerta. Ahí simplemente ustedes tendrán que hacer el dibujo, el esbozo correspondiente en sus... Muy bien, estaríamos obteniendo por acá una señal que va a ser C simplemente, ¿no? De acá le alargaríamos un poquito nomás ahí, hasta ahí, hasta unirla. Y ya tendríamos que hacer las conexiones correspondientes con sus entradas de alimentación. Como hemos visto, solo tenemos tres, ¿no? Solo tenemos en este caso tres variables, así que le vamos a colocar tres líneas de alimentación. Aquí vamos a comenzar con la primera. Y listo, ¿no? La primera por el espacio le voy a poner A, la segunda por acá B y la tercera que se va a llamar C. Entonces lo único que tendríamos que hacer es alimentar a cada una de estas. En acá le voy a poner a esta primera con A. Ahí está, le hacemos un pequeño puente, ¿no? En la segunda de la misma forma y tenemos a B. Entonces de acá de la misma forma le hacemos un pequeño puente para B. En la parte de más abajo de la misma forma y tenemos una que está con B y le hacemos un pequeño puente. De C directamente ahí le conectamos. Y la última que sería con A. Ahí está nuestro puente para A. Entonces, jóvenes, ahí estaríamos haciendo nuestro último ejercicio de esa primera parte de los circuitos lógicos básicos, bueno, utilizando compuertas lógicas básicas para abordar esos circuitos sencillos que los estamos trabajando. Entonces, volvemos a la presentación para abordar lo siguiente que nos toca ver, que son los circuitos combinados.